Capítulo 351. Advertencia. Uchiha Madara, un auténtico villano de nivel final en la trama original, era también alguien a quien Uchiha Tsuki debía tratar con la máxima seriedad. Si la suposición de Uchiha Tsuki era correcta, la mano negra que movía los hilos tras bambalinas debería ser Uchiha Madara, oculto en Kirigakure. Además, cuando Uchiha Tsuki analizó quién sería el verdadero beneficiario de la batalla en Konoha, y que ese beneficiario era Uchiha Madara escondido en Kirigakure, no pudo evitar preocuparse de que Madara ya hubiera puesto sus ojos en él. Después de todo, en las venas de Uchiha Tsuki corría la sangre de Uchiha Madara, y además poseía un talento inmenso. Era muy posible que Madara abandonara a su heredero original en la trama, Uchiha Obito, y dirigiera su mirada hacia él. Sin embargo, todo lo que Uchiha Tsuki había analizado no eran más que conjeturas. Por lo tanto, lo único que Uchiha Tsuki podía hacer ahora era esforzarse por aumentar su propio poder y tratar de obtener el capital necesario para enfrentarse a Uchiha Madara. El problema era que Uchiha Madara era uno de los ninjas más fuertes del mundo ninja. Se decía que solo el primero Kage, Senju Hashirama, podía hacerle frente. Y Uchiha Tsuki, que apenas iba a ascender a Chunin, probablemente necesitaría años e innumerables esfuerzos para alcanzar la altura de Madara. Acto seguido, tras respirar hondo, Uchiha Tsuki dejó de pensar en Madara. Porque cuanto más analizaba el poder de Uchiha Madara, más sentía una sombra cerniéndose sobre su cabeza. Sin embargo, mientras se dirigía a buscar a Tsunade, Uchiha Tsuki no pudo evitar seguir reflexionando sobre las pérdidas de cada bando una vez terminara la batalla en Konoha. Sin duda, cuando la guerra en Konoha concluyera, los mayores perdedores serían Kumogakure e Iwagakure. Después de todo, ambas aldeas habían enviado a innumerables élites para atacar Konoha, pero al final lo único que consiguieron fue perder a una gran cantidad de ninjas de élite, sin obtener aquello que buscaban. Fueron los bandos más derrotados. En cuanto a Konoha, Shimura Danzou había logrado claramente sus objetivos. Había debilitado el poder de los clanes Uchiha y Ryuga, y a la vez había mermado las fuerzas de Kumogakure e Iwagakure. El problema era que el desgaste excesivo de los clanes Uchiha y Ryuga podría causar problemas en el poder de combate de Konoha. Así que ni siquiera Shimura Danzou podía considerarse un verdadero beneficiario. Más bien, Tsunagakure y Kirigakure, que no habían participado en el conflicto, parecían haber salido ganando sin arriesgar nada. A continuación, justo cuando Uchiha Tsuki llegó a este punto en sus reflexiones, ya tenía a Tsunade a la vista. Tsunade, una de los Sannin, vivía en un estado semirecluido. Si no fuera por el ataque de Kumogakure e Iwagakure, probablemente ni siquiera habría aparecido por allí. Mientras daba órdenes a los ninjas médicos para tratar a los heridos y defendía la retaguardia de Konoha, aunque Tsunade no participaba directamente en el combate, la cantidad de trabajo que tenía que hacer no era menor que la de Jiraiya y Orochimaru, sus compañeros Sannin. Entonces, al ver aparecer a Uchiha Tsuki frente a ella, una pequeña sonrisa asomó finalmente en los labios de Tsunade. Pero cuando percibió que Tsukio estaba gravemente herido, frunció ligeramente el ceño y le espetó en voz baja. Tsuki, pensaba que habías venido a ayudarme a mí. Resulta que has venido a que te cure las heridas. Lo siento mucho, sensei. Al escuchar la reprimenda de Tsunade, Uchiha Tsuki supo que solo se preocupaba por su estado, así que respondió con una sonrisa. Sensei, lamento molestarte. Es solo que hace un momento Minato-kun y los demás caímos en una emboscada de ninjas enemigos y nuestras heridas son bastante graves. Ante la necesidad, he venido a pedirte que me cures. Si fueran heridas normales, no te habría molestado, sensei. Siempre tan zalamero. Al terminar Uchiha Tsuki, Tsunade relajó el ceño fruncido y dijo en voz baja. Tsuki, ahora no tengo tiempo para curarte, así que primero enviaré a alguien para que te lleve a descansar. Cuando termine con lo mío, iré a buscarte donde estés. Recuerda, no te esfuerces de más. Si sientes alguna molestia, manda a avisarme, ¿de acuerdo? Entiendo, sensei, asintió ligeramente Uchiha Tsuki. Acto seguido, alguien se acercó a Uchiha Tsuki para llevarlo a descansar, tal como Tsunade había dispuesto. Sin duda, después de reunirse con Tsunade, Uchiha Tsuki ya no tuvo ninguna preocupación. Porque justo cuando se despidió de ella, ya había notado que Tsunade había enviado a sus propios Anbu para protegerlo. Así que ya no tenía que inquietarse por su seguridad. Solo necesitaba concentrarse en recuperarse. Y Tsunade no lo hizo esperar mucho. Aproximadamente media hora después, llegó al lugar donde Tsuki descansaba. Sin embargo, al ver las heridas en sus brazos, incluso Tsunade no pudo evitar suspirar y dijo con cierta resignación. Tsuki. ¿Qué quieres que haga contigo?
Las heridas de tus brazos no parecen causadas por ninjas enemigos, sino más bien las secuelas de haber fallado al usar algún ninjutsu. Menos mal que viniste a que te curara. De lo contrario, podrías haber quedado con problemas permanentes en los brazos. Dicho esto, Tsunade volvió a respirar hondo y comenzó a usar ninjutsu médico para tratar a Uchiha Tsuki. Pero justo cuando Tsunade se concentraba en curarlo, Uchiha Tsuki, tras dudar un momento, finalmente le confesó. Sensei, mis heridas son efectivamente fruto de un ninjutsu nuevo que estaba probando, y Minato-kun tiene lesiones similares. Luego también necesitará que lo cures. Pero, Sensei, hay algo que quiero que me guardes en secreto. Y es que Minato-kun y yo sufrimos heridas tan graves porque Yugayashi nos traicionó y caímos en una emboscada de los ninjas enemigos. ¿Yugayashi? Al escuchar de repente las palabras de Uchiha Tsuki, Tsunade levantó ligeramente una ceja y preguntó. ¿Por qué querría hacerte daño? Por el clan Hyuga. Cuando Tsunade preguntó, Uchiha Tsuki no ocultó nada y respondió directamente. Para hacerse con el poder del clan Hyuga, Yashi asesinó en secreto a los ancianos del clan y a los miembros de la rama principal que los apoyaban. Además, cuando Minato-kun y los demás acudimos en su ayuda, preparó una emboscada para eliminarme. Incluso después de que lográramos romper el cerco, Yashi vino personalmente a matarme. Su objetivo era deshacerse de mí, un miembro del clan Uchiha, para que su clan Hyuga pudiera convertirse en la familia principal de Konoha. Absurdo. Al terminar Uchiha Tsuki, los ojos de Tsunade ardieron con llamas de ira. Sin duda, esta vez Tsunade estaba realmente enfadada, porque ni siquiera ella habría imaginado jamás que Yugayashi fuera una persona de métodos tan crueles. Pero para poder curar las heridas de Uchiha Tsuki, Tsunade se calmó rápidamente y se concentró en su tratamiento. Sin embargo, mientras lo hacía, comenzó a hablar con tono neutro. Tsuki, no te preocupes. Como tu sensei, me encargaré de que se haga justicia. Y de paso, llevo mucho tiempo sin soportar a ciertas personas en la aldea. Aprovecharé esta oportunidad para advertir a todos esos inquietos de que no es buena idea meterse con la gente de Tsunade. Capítulo 352. Ninjutsu espacio-temporal. Gracias, sensei. Al terminar Tsunade, una pequeña sonrisa asomó en los labios de Uchiha Tsuki, pues sabía bien que Tsunade estaba realmente furiosa. Al principio, Uchiha Tsuki no quería convertirse en discípulo de Tsunade, ni siquiera porque ella tuviera el título de Sannin. Pero cuando realmente se convirtió en su alumno, descubrió que había muchas ventajas. Por ejemplo, Tsunade podía enseñarle el mejor ninjutsu médico del mundo ninja y un taijutsu de los mejores. Sin embargo, Uchiha Tsuki sentía que la mayor ventaja de ser su discípulo no era tanto lo que pudiera aprender de ella, sino la protección que Tsunade le brindaba. Entre los Sannin, Tsunade era la de carácter más explosivo, y nadie en Konoha quería meterse con ella. Pero esa personalidad explosiva tenía una virtud. Era extremadamente protectora con los suyos. Si el sensei de Uchiha Tsuki hubiera sido Jiraiya, cuando él tuviera problemas, Jiraiya lo más probable es que guardara silencio, porque desde su punto de vista, el bienestar de Konoha era lo más importante. Como en la trama original. Cuando el cuarto Hokage, Namikaze Minato, murió, Jiraiya, por el bien de Konoha, dejó que Uzumaki Naruto creciera en la aldea sin intervenir, lo que le valió una infancia extremadamente oscura. Sin embargo, si algo así le ocurriera a Tsunade, ella regresaría a Konoha en el acto, sin permitir que nadie maltratara al hijo de su discípulo. Después de todo, Tsunade no era de esas personas que solo velan por los intereses de Konoha. La mayoría de las veces se preocupaba más por los sentimientos de quienes la rodeaban. Por supuesto, si el sensei de Uchiha Tsuki hubiera sido Orochimaru, la situación sería incluso peor. Orochimaru, tan orgulloso de sí mismo, jamás daría trato preferencial a sus discípulos. Los dejaría vivir o morir por su cuenta. Si alguien intentara oprimir a su alumno, Orochimaru simplemente le ordenaría que se enfrentara solo a quienes lo acosan. Si el discípulo no lograba resolver el problema, Orochimaru pensaría que carecía de talento, y hasta podría abandonar a aquellos sin potencial. Pero en el caso de Tsunade, sin importar quién oprimiera a su alumno, ella saldría en su defensa. Así que ahora Uchiha Tsuki se sentía afortunado de haberse convertido en discípulo de Tsunade, y no de Jiraiya o Orochimaru. Después de todo, en esta etapa Uchiha Tsuki no tenía el poder suficiente para enfrentarse al clan Hyuga. Necesitaba crecer bajo la protección de alguien más fuerte. Sin duda, una Tsunade enfurecida era aterradora, y Uchiha Tsuki incluso podía imaginar los problemas que el clan Hyuga tendría después. Especialmente Yugayashi, que había intentado asesinarlo. Tsunade jamás lo perdonaría.
Así que al oír que Tsunade iba a darles una advertencia a Yashi y los suyos, Uchiha Tsuki ya podía imaginarse su sufrimiento, y dejó de preocuparse por ellos. Pero aunque sea fácil esquivar un golpe a la luz del día, es difícil protegerse de un puñal en la oscuridad. Mientras sus enemigos no estuvieran completamente aniquilados, Uchiha Tsuki no podría bajar la guardia. A continuación, después de que Tsunade terminó de curar a Uchiha Tsuki, desapareció de su vista. Sin embargo, Tsunade no se fue para defender a Uchiha Tsuki, sino para terminar primero su propio trabajo. Cuando concluyera la batalla en Konoha, sería entonces cuando Tsunade arremetería contra Yuga Yashi y los suyos. Uchiha Tsuki solo necesitaba esperar con paciencia. Tarde o temprano vería a Yuga Yashi morder el polvo a manos de Tsunade. Luego, al ver que Tsunade desaparecía, Uchiha Tsuki decidió no perder el tiempo, ya que sus heridas, tratadas por Tsunade, estaban casi completamente recuperadas. Entonces, Uchiha Tsuki utilizó las técnicas secretas del clan Uzumaki para entrenar su energía espiritual y su chakra. El intenso combate reciente sin duda lo había hecho crecer mucho. Así que cuando usó esas técnicas secretas para trabajar su energía espiritual y su chakra, descubrió que podía ordenar su energía espiritual mucho más rápido, e incluso la cantidad de chakra que acumulaba era mayor. Pero después de entrenar la energía espiritual y el chakra, no podía seguir ejercitando otras disciplinas con su cuerpo aún maltrecho. Sin embargo, perder el tiempo no iba con su carácter. Acto seguido, Uchiha Tsuki sacó un pergamino de ninjutsu de su bolsa de herramientas. Era el pergamino que había confiscado a Mo Chenfen, donde se registraba el secreto de los pasos fragmentados básicos del clan Yagami. Aprovechando que tenía tiempo, decidió estudiarlo a fondo para ver si podía desvelar sus secretos. Después de un mes entero de estudio, Uchiha Tsuki ya podía descifrar la mayor parte de los secretos del pergamino. Y ahora, con toda su concentración, le resultaba mucho más sencillo desentrañar los misterios de ese pergamino. Así, en solo 3 horas, Uchiha Tsuki logró comprender más conocimiento sobre el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos a partir del pergamino del clan Yagami. Pero lo que más le interesaba no era el secreto de los pasos básicos en sí. Lo que más le llamaba la atención era lo que el pergamino del clan Yagami contenía sobre el secreto de la forma perfecta de esos pasos fragmentados básicos. Los pasos fragmentados básicos eran solo la base de las técnicas secretas del clan Yagami. Solo dominando la verdadera esencia de esos pasos se podía completar todo el entrenamiento de las artes ocultas del clan Yagami. Y mientras Uchiha Tsuki analizaba el pergamino, descubrió que el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos del clan Yagami se dividía en 3 etapas. La primera etapa era como la suya actual. Solo podía dominar el patrón de los pasos básicos. La segunda etapa era como la de Mo Chenfen, con quien había peleado. Dominar los secretos de los pasos fragmentados básicos para ejecutar una versión más poderosa. Y, una vez dominados esos secretos, tanto en ataque como en defensa, el poder de los pasos aumentaba considerablemente. En comparación con la primera etapa, solo quien alcanzaba la segunda podía decir que explotaba el 50% del poder de los pasos fragmentados básicos. En cuanto a la tercera etapa del entrenamiento, consistía en comprender la verdadera esencia de los pasos fragmentados básicos. En el pergamino del clan Yagami, la verdadera esencia de esos pasos se llamaba Shumpo. Como su nombre indicaba, la verdadera esencia de los pasos fragmentados básicos, el Shumpo, era un poderoso ninjutsu capaz de teletransportarse al instante. Shumpo, qué interesante. Al descubrir que los pasos fragmentados básicos del clan Yagami podían derivar en un ninjutsu aún más fuerte, una chispa de diversión brilló en los ojos de Uchiha Tsuki. Cuanto más analizaba lo que contenía el pergamino del clan Yagami, más interés sentía por la forma perfecta de los pasos, el Shumpo. Y después de varias horas más, cuando finalmente logró leer el pergamino por completo, miró lo que en él se describía y una expresión de asombro apareció en su rostro. ¡Increíble! ¿Acaso la verdadera esencia de los pasos fragmentados básicos, es decir, el principio real del Shumpo? ¿Resulta que es el legendario ninjutsu espacio-temporal? Capítulo 353. Epílogo. El ninjutsu espacio-temporal era una de las técnicas que Uchiha Tsuki más anhelaba dominar. En la trama original, el cuarto Hokage, Namikaze Minato, pudo mantenerse en la cima del mundo ninja gracias a haber dominado el ninjutsu espacio-temporal. Y al principio, Uchiha Tsuki se había acercado a Minato precisamente para obtener de él el método de entrenamiento de esa técnica. Sin embargo, a medida que su vínculo con Minato se profundizaba, su amistad había perdido por completo cualquier interés ulterior.
Pero saber que en las técnicas secretas del clan Yagami, la forma perfecta de los pasos fragmentados básicos, es decir, el Shunpo, contenía los principios del ninjutsu espacio-temporal, llenaba a Uchiha Tsuki de alegría. Sin embargo, dominar la forma perfecta de esos pasos, el Shunpo, no era algo sencillo. Porque el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos dependía de la propia comprensión. Si no se tenía cierta capacidad de entendimiento, el entrenamiento solo podría llegar a la primera etapa, dominando superficialmente los patrones de los pasos básicos. Por supuesto, en el pergamino que había pertenecido a Mochenfen, Uchiha Tsuki también encontró algunas experiencias sobre el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos. Esas experiencias no las habían resumido los ancestros del clan Yagami, sino que eran los propios conocimientos de Mochenfen al entrenarlos. Mochenfen había alcanzado la segunda etapa en el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos, lo que podría ahorrarle a Uchiha Tsuki algunos rodeos. Pero tras revisar por completo el pergamino del clan Yagami, Uchiha Tsuki no pudo evitar admirar en silencio la fuerza del antepasado de dicho clan. Wai, el que creó las técnicas secretas del clan Yagami, si no hubiera vivido en la misma época que Senju Hashirama y Uchiha Madara, sin duda habría sido alguien capaz de menospreciar al mundo ninja. Como samurái, el antepasado del clan Yagami pudo, gracias a su talento y esfuerzo, crear las técnicas secretas de su clan y llevarlo hacia la gloria. Sin duda fue el samurái que mejor supo reinventarse, incluso superior al colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo. Lástima que, al vivir en la misma época que el primer Hokage, Senju Hashirama, y Uchiha Madara, su esplendor quedara inevitablemente eclipsado. Pero, si fuera posible, también a mí me gustaría haber vivido en esa época. Para ver si, de haber coexistido con Senju Hashirama y Uchiha Madara, habría podido opacar su brillo. Mientras reflexionaba en silencio, Uchiha Tsuki descubrió que, a medida que su poder aumentaba, su determinación también había cambiado. Al principio, ansiaba obtener poder para proteger a su familia en tiempos de guerra y liberarse del destino de ser un mero peón. Pero conforme su fuerza crecía, fue sintiendo cada vez más fascinación por esa sensación de volverse más fuerte y por la idea de convertirse en un ser superior. Precisamente por eso, su entrenamiento tenía ahora una dirección más clara. Sabía exactamente qué quería alcanzar, y por tanto no había lugar para la confusión en su camino. A continuación, después de revisar el pergamino del clan Yagami, y dado que sus heridas le impedían entrenar por sí mismo, Uchiha Tsuki decidió usar el método de entrenamiento con Kage Bunshin. Crear un clon de sombra para que entrenara los pasos fragmentados básicos del clan Yagami. Para dominar realmente la forma perfecta de esos pasos se necesitaba comprensión, así que incluso usando el método del Kage Bunshin, Uchiha Tsuki podría aumentar su dominio de los pasos básicos y gradualmente comprender su verdadera esencia. Acto seguido, Uchiha Tsuki creó un Kage Bunshin en la habitación y lo puso a entrenar los pasos fragmentados básicos. Y mientras entrenaba con el método del Kage Bunshin, al mismo tiempo usaba las técnicas secretas del clan Uzumaki para seguir ordenando su propia energía espiritual. En ese momento, la parte impura de su energía espiritual ya había sido purificada en gran medida. Con solo unos meses más, Uchiha Tsuki confiaba en poder restaurar su energía espiritual a un estado perfecto. Entonces podría intentar absorber el poder del monstruo oído, para seguir aumentando su energía espiritual y a la vez dominar la terrible habilidad del monstruo oído para controlar los 5 sentidos. Por eso, insistir en purificar la energía espiritual era una tarea diaria que Uchiha Tsuki debía cumplir sí o sí. Luego, cuando terminó de entrenar los pasos fragmentados básicos con el método del Kage Bunshin, descubrió que su dominio de esos pasos había aumentado rápidamente en gran medida. Y justo cuando, usando nuevamente las técnicas secretas del clan Uzumaki, estaba recuperando la energía espiritual perdida, la figura de Uzumaki Kushina apareció en su campo de visión. Evidentemente había ido a visitarlo. Kushina, ¿ya has recuperado tus heridas? Al ver a Kushina envuelta en vendas, Uchiha Tsuki esbozó una sonrisa y se interesó por su estado. Kushina, por su parte, poseía la poderosa capacidad de recuperación del clan Uzumaki, así que sus heridas anteriores ya estaban completamente curadas. Solo necesitaba un tiempo de reposo. Por eso, en cuanto Uchiha Tsuki terminó de hablar, Kushina también dibujó una sonrisa y respondió. Tsuki, mis heridas ya están bien. Incluso las de Shikaku, Inoichi y Chisa están casi recuperadas. Los que resultaron más graves fuimos tú, Minato e Hisashi. Pero por Hisashi no debemos preocuparnos. Sus heridas solo son superficiales. En cambio, tú y Minato sí necesitáis reposar como es debido.
Es cierto. Al escuchar a Kushina, Uchiha Tsuki asintió y preguntó. Entonces, ¿las heridas de Minato-kun están controladas? Con la señora Tsunade al cuidado, las heridas de Minato están perfectamente. Los labios de Kushina esbozaron una sonrisa aún más amplia mientras continuaba. Tsuki, he venido a decirte algo que acabo de averiguar. Según la información, los ninjas de Kumogakure e Iwagakure ya han salido del territorio de Konoha. Además, tanto el tercer Raikage como el tercer Tsuchikage, bajo la presión del tercer Hokage y de Orochimaru-sama, han huido a toda prisa de nuestra aldea. O sea, Tsuki, la batalla en nuestra aldea por fin va a terminar. ¿Por fin va a terminar? Cuando Kushina llegó a este punto, Uchiha Tsuki sintió de repente un fogonazo de lucidez, y las intensas batallas que había vivido comenzaron a reproducirse en su mente como una película. Especialmente al recordar las escenas en las que mataba enemigos en el campo de batalla, una sensación de vacío lo invadió. Después de todo, para volver a vivir una batalla tan intensa, tendría que esperar hasta que estallara la tercera gran guerra ninja, y solo entonces podría quizás volver a experimentarlo. Sin embargo, el aturdimiento de Uchiha Tsuki duró solo unos segundos, y Kushina, que estaba frente a él, no notó nada extraño. A continuación, cuando Uchiha Tsuki recuperó la compostura, le preguntó a Kushina aquello que más le interesaba. Kushina, ¿sabes cómo el tercer Hokage y Orochimaru-sama obligaron al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage a retirarse? Capítulo 354. La posición de Hokage. Jaja, Tsuki, ya sabía que ibas a preguntar por la batalla del tercer Hokage y los demás. Al escuchar la pregunta de Uchiha Tsuki, Uzumaki Kushina esbozó una sonrisa pícara y, de la nada, hizo aparecer un pergamino de información en su mano, diciendo. Tsuki, la batalla del tercer Hokage y los otros es el foco de atención de todas las aldeas ninja. Por eso, desde que empezaron a combatir, hubo ambú registrando el enfrentamiento del tercer Hokage y los demás. Ahora te entrego este pergamino. Léelo tú mismo. Está bien. Uchiha Tsuki asintió suavemente y tomó el pergamino de las manos de Kushina. Tal como Kushina acababa de decir, el tercer Hokage, el tercer Raikage y el tercer Tsuchikage eran todos seres que dominaban la cima del mundo ninja, por lo que su combate era seguido de cerca por muchas aldeas ninja e incluso por varios países. De hecho, algunas aldeas y naciones se decidían por qué aldea apoyar en función del poder de sus respectivos Kage. Así que la batalla del tercer Hokage y los demás no solo representaba el honor o la derrota personal de ellos, sino que también simbolizaba el poderío de una aldea. En ese momento, el hecho de que el tercer Hokage, junto con su discípulo Orochimaru, hubiera podido vencer al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage sin duda aumentaba aún más el prestigio de Konoha en el mundo ninja. Además, la hazaña del tercer Hokage enfrentándose en solitario al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage se hablaría durante mucho tiempo. Era probable que, tras el fin de la batalla en Konoha, la fama del tercer Hokage retumbara por todo el mundo ninja, pues, al haber podido enfrentarse solo al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage, ya se había consolidado como el ninja más fuerte del mundo. Pero cuando Uchiha Tsuki comenzó a leer el pergamino, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos. Efectivamente, en el pergamino que Uchiha Tsuki revisaba se relataba la gesta del tercer Hokage enfrentándose en solitario al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage. Sin embargo, lo que le causaba asombro era que el pergamino no se centraba principalmente en la actuación del tercer Hokage, sino en la imponente demostración de su discípulo, Orochimaru, uno de los Sannin. Según lo registrado en el pergamino, Uchiha Tsuki supo que, cuando el tercer Hokage y los demás comenzaron a luchar, el tercer Hokage había dominado por sí solo al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage. Pero en cuanto Orochimaru intervino en la batalla, el tercer Hokage pasó a un segundo plano y dejó que Orochimaru continuara acosando al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage, que ya estaban en desventaja. Finalmente, Orochimaru, gracias a su imponente poder, logró repeler a esos dos Kage. ¿Por qué el pergamino destaca principalmente la fuerza de Orochimaru? Tras leer el pergamino y superar el breve estupor, Uchiha Tsuki comenzó a analizar en silencio. Por sentido común, el pergamino debería centrarse en la fortaleza del tercer Hokage, ya que él es el gobernante de Konoha. Pero, a juzgar solo por el contenido del pergamino, la gente común podría pensar que fue Orochimaru quien, gracias a su poder, logró repeler al tercer Raikage y al tercer Tsuchikage. ¿Acaso el tercer Hokage ordenó a los Anbu que lo registraran así? ¿Será que el tercer Hokage ya se prepara para ceder el puesto y está eligiendo a su sucesor? Al pensar en esto, Uchiha Tsuki asintió ligeramente para sí, considerando que esa era la razón más probable.
Sin duda, en ese momento el tercer Hokage era extremadamente poderoso. Bastaba con que él estuviera para que nadie en el mundo ninja se atreviera a menospreciar a Konoha. Pero el tercer Hokage ya era mayor y necesitaba encontrar pronto a alguien que heredara la posición de Hokage. Porque, si lograba designar un sucesor, incluso si al tercer Hokage le ocurriera un imprevisto, la situación en Konoha podría estabilizarse gracias al nuevo Hokage. Tal como el segundo Hokage, Senju Tobirama, cuando sintió el peligro, eligió a Sarutobi Hiruzen como su sucesor. La intención del tercer Hokage era sin duda la misma que la del segundo Hokage. Preparar un sucesor entre los excelentes ninjas de nivel Kage de Konoha. Y en Konoha, los primeros candidatos con derecho a heredar la posición de Hokage eran los Sannin. Sin embargo, no era ningún secreto para el tercer Hokage que Tsunade padecía hematofobia. Por lo tanto, no podía dejar que alguien con una deficiencia tan evidente heredara su puesto. En cuanto a Jiraiya, su carácter despreocupado no lo convertía en la mejor opción para sucederlo. Así, si el tercer Hokage buscaba un heredero, Orochimaru era sin duda el mejor candidato. Y que ahora el tercer Hokage dejara que Orochimaru acaparara todo el protagonismo tenía seguro la intención de hacerle ganar prestigio. Ser Hokage no era algo que cualquiera pudiera lograr. Quien heredara la posición de Hokage debía tener cierto poder e influencia en Konoha, además de la fuerza necesaria. Orochimaru tenía poder. Como ninja de nivel Kage, era claramente el más fuerte de Konoha después del tercer Hokage. En cuanto a su influencia, naturalmente podía heredarla del tercer Hokage. El problema era que, aunque Orochimaru poseía el título de Sannin, como solía mantener un perfil bajo, su prestigio era algo menor que el de Tsunade y Jiraiya. Ahora que el tercer Hokage había comenzado a impulsar a Orochimaru, significaba que lo veía como el mejor candidato para heredar la posición de Hokage. Pero Uchiha Tsuki, que conocía la trama original, sabía muy bien que Orochimaru probablemente no obtendría el puesto de Hokage. Porque muy pronto Namikaze Minato ascendería vertiginosamente y reemplazaría a Orochimaru como el primer candidato a Hokage. Así que, cuando Uchiha Tsuki dedujo que la intención del tercer Hokage era que Orochimaru heredara la posición de Hokage, no pudo evitar suspirar para sus adentros, pues Orochimaru estaba destinado a no ser Hokage. Pero lo que Uchiha Tsuki jamás imaginó fue que, justo cuando acababa de lamentar que Orochimaru no obtendría el puesto, Uzumaki Kushina, tras un breve silencio, dijera de repente: Tsuki, ¿crees que Orochimaru-sama podrá realmente convertirse en el cuarto Hokage? ¿Eh? Al escuchar las palabras de Kushina, Uchiha Tsuki alzó ligeramente las cejas y preguntó: Kushina, ¿qué quieres decir? Ay, nada, solo que me da un poco de pena. Al terminar Uchiha Tsuki, Kushina se quedó abstraída un momento y murmuró: Tsuki, puede que no sea buena analizando, pero también me doy cuenta de lo que pretende el tercer Hokage. Por eso siento pena por Minato. Si el tercer Hokage le diera un poco más de tiempo, creo que Minato lo haría mucho mejor que Orochimaru-sama. Tsuki, si Minato realmente pudiera llegar a ser el cuarto Hokage, ¿estarías dispuesto a apoyarlo? Capítulo 355. Selección de los Anbu. Kushina se había expresado con sutileza, pero su intención era muy clara. Quería que Namikaze Minato obtuviera la posición de cuarto Hokage. Cuando Kushina terminó de hablar, Uchiha Tsuki quiso decirle que en la trama original era Minato quien heredaba el puesto de cuarto Hokage. Sin embargo, desde que él llegó al mundo ninja, ya se habían producido demasiados efectos mariposa. Por eso, no podía afirmar con certeza que Minato fuera el futuro cuarto Hokage, ya que en ese momento la popularidad de Orochimaru estaba en su punto más alto, y el principal candidato a heredar la posición de cuarto Hokage no podía ser otro que Orochimaru. Luego, tras reflexionar brevemente, Uchiha Tsuki respondió con una sonrisa. Kushina, ¿no crees que estamos hablando de esto demasiado pronto? Dicho esto, miró a Kushina y continuó. Aunque el tercer Hokage tenga intención de ceder el puesto, la situación en la aldea no lo permite. Piensa, si Orochimaru-sama se convirtiera en Hokage, ¿podría controlar al Consejo de Ancianos? Sin mencionar a los asesores Koharu y Omura, ¿acaso el anciano de Anzou es alguien a quien Orochimaru-sama pueda dominar? Por lo tanto, incluso si el tercer Hokage realmente abdicara, sería después de que los ancianos de nuestra aldea dejaran sus puestos. Así que, aunque Minato-kun no pudiera llegar a ser Hokage, aún tendría posibilidades de ocupar el lugar de Jiraiya-sama. Tsuki, quizá no pueda comprender del todo lo que dices, pero tienes razón. Evidentemente, Kushina no era una persona entendida en asuntos políticos, así que no podía captar completamente el sentido de las palabras de Uchiha Tsuki. Sin embargo, en ese momento había comprendido la postura de Tsuki.
que apoyaba firmemente a Minato para convertirse en Hokage, y eso era suficiente. Porque, incluso alguien como Kushina, que no entendía de política, sabía muy bien que si Uchiha Tsuki no moría prematuramente antes de crecer del todo, sin duda se convertiría en la persona más influyente de Konoha en el futuro. Según lo que Kushina sabía, Uchiha Tsuki heredaría la posición de Tsunade, y sería sin duda un nuevo poder en Konoha. Además, como miembro del clan Uchiha, tal vez el propio Tsuki no fuera consciente de su influencia dentro del clan. Por eso Kushina había pensado que si Tsuki apoyaba a Minato, en unos años Minato estaría completamente capacitado para aspirar al puesto de Hokage, y por eso le había preguntado directamente a quién apoyaba. A continuación, tras respirar hondo, Kushina fijó su mirada en Uchiha Tsuki y dijo con bastante seriedad. Tsuki, somos muy buenos amigos, así que no quiero ocultarte algunas cosas. Mi sueño es convertirme en Hokage, pero sé lo difícil que es para alguien con mi carácter lograrlo. Sin embargo, Minato es diferente a mí. Él tiene la capacidad de ser Hokage y de guiar a Konoha hacia adelante. Espero que, si Minato tiene la oportunidad de convertirse en Hokage, puedas ayudarlo. ¿De acuerdo? Kushina, aunque no lo dijeras, por supuesto que lo apoyaría. Al escuchar la sinceridad de Kushina, Uchiha Tsuki no pudo evitar admirar en silencio lo bien que Minato había elegido esposa. Pocas personas eran como Kushina, que siempre pensaban en su pareja. Además, en la concepción del amor de Uchiha Tsuki, el amor verdadero no era una toma constante, ni un cuento de hadas tejido con belleza y romance. El verdadero amor debía ser como el de Kushina y Minato, un ciclo natural de dar y recibir. Que Kushina acudiera a él en busca de apoyo para Minato ya demostraba claramente sus sentimientos. Luego, al obtener la respuesta de Uchiha Tsuki, Kushina sintió una gran alegría en su corazón. Pero cuando de repente recordó otro asunto importante, su expresión volvió a tornarse seria y dijo pausadamente. Tsuki, los problemas a tu alrededor, Minato y yo ya los conocemos hasta cierto punto. Especialmente al ver las heridas de Hisashi, dedujimos que alguien quiere hacerte daño. Por eso, ¿piensas presentarte a la selección de los Anbu? Porque los Anbu de nuestra aldea han sufrido numerosas bajas en esta batalla, y tú, que estás a punto de ascender a Chunin, si quisieras competir por un puesto en los Anbu, tendrías muchas posibilidades. Así es, Kushina. Efectivamente pienso presentarme a la selección de los Anbu. Uchiha Tsuki respondió con sinceridad. Quiero presentarme a la selección de los Anbu y, si logro entrar, servir bajo las órdenes de mi sensei. Por supuesto, mi verdadero propósito al unirme a los Anbu es mantenerme oculto en la aldea. Hay demasiada gente que quiere hacerme daño. Por ejemplo, esos tipos de Kumogakure e Iwagakure estuvieron a punto de matarme esta vez. En el futuro no puedo bajar la guardia. Ay, ya me imaginaba que elegirías a Tsunade-sama y no a Jiraiya-sensei. Cuando Uchiha Tsuki llegó a este punto, Kushina dijo con un suspiro. Tsuki, si eligieras a Jiraiya-sensei, aún podríamos seguir haciendo misiones juntos. Pero como te vas a poner bajo las órdenes de Tsunade-sama, será un poco más difícil que trabajemos juntos en el futuro. Así que, aunque te conviertas en Anbu, no te olvides de nosotros. Dicho esto, una sonrisa misteriosa asomó en los labios de Kushina, y continuó. Además, Tsuki, si me invitas a comer a Minato y a mí, tengo un regalo para ti. Está bien, entonces dame el regalo. Con Kushina, Uchiha Tsuki no tenía por qué ser cortés, así que directamente le pidió el regalo. Y Kushina no lo defraudó. Tras la respuesta de Tsuki, sacó otro pergamino de información y lo puso frente a él, diciendo con una sonrisa. Tsuki, convertirse en Anbu no es tan sencillo. Aunque tengas nivel de Chunin, para ser Anbu igualmente debes pasar la selección. Este pergamino lo robé de Jiraiya Sensei. ¿Sabes? Jiraiya Sensei es el examinador principal de la selección de los Anbu. Así que lo que contiene este pergamino es el procedimiento de la selección. Dicho esto, Kushina hizo una pausa y continuó. Tsuki, aún faltan unos meses para la selección de los Anbu. En estos meses, familiarízate bien con el procedimiento. La dificultad de la selección de los Anbu es mucho mayor que la del examen Chunin, porque los que se presentan son todos los élite de nuestra aldea. Así que debes prepararte bien, no te confíes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Kushina. Con el pergamino que Kushina le había entregado en la mano, Uchiha Tsuki sonrió y asintió. Acto seguido, cuando Kushina se fue, Uchiha Tsuki se dispuso a estudiar a fondo cuál era exactamente el procedimiento de la selección de los Anbu. Porque ese pergamino con el procedimiento que Kushina le había dado era realmente muy importante para él. Como dice el dicho, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y podrás librar 100 batallas sin peligro.
Capítulo 356. Nuevo récord. El pergamino de información de Uzumaki Kushina contenía un registro muy detallado del procedimiento para postularse a los Anbu. Rápidamente, Uchiha Tsuki descubrió en dicho pergamino que para ser seleccionado como Anbu no solo se necesitaba cierto nivel de fuerza, sino también superar pruebas como la de confidencialidad, la de interrogatorio, la de capacidad de ejecución, entre otras. Por supuesto, como el examinador principal era Jiraiya, era muy probable que añadiera algunas pruebas que se ajustaran a sus gustos personales. Por lo tanto, Uchiha Tsuki se propuso en los días siguientes entrenar a fondo todo lo relacionado con la selección de los Anbu. Porque, aunque ya poseía cierto poder que le permitiría convertirse en Anbu, sin un entrenamiento especializado aún podría fracasar en el proceso. Especialmente porque había gente en Konoha que no quería que él se convirtiera en Anbu, así que Tsuki necesitaba destacar en la selección para taparles la boca. Por supuesto, aunque Tsuki no superara la selección de los Anbu, podría igualmente convertirse en Anbu gracias a su relación con Tsunade. Pero, a menos que no le quedara otro remedio, Uchiha Tsuki prefería no recurrir a la influencia de Tsunade. Después de todo, si era capaz de ser seleccionado por sus propios méritos, debía confiar en su fuerza, no en sus contactos, para convertirse en Anbu de Konoha. Una vez terminada la batalla en Konoha, la aldea necesitaba un tiempo de reconstrucción, y Uchiha Tsuki también tuvo tiempo libre. Pero no regresó a su casa, sino que se fue a vivir temporalmente con su padre, Uchiha Naraku, y su madre, Minako, donde residía Tsunade. Aunque la aldea parecía tranquila tras la guerra, solo era apariencia. Por miedo a que sus padres y él sufrieran algún percance, con el permiso de Tsunade, se instaló con ellos en casa de ella. Y mientras vivía allí, Uchiha Tsuki entrenaba cada día bajo la tutela de su padre, Uchiha Naraku, para dominar todo lo relacionado con los Anbu. Gracias a ello, pudo tener más oportunidades de conversar con su padre. En cuanto a Naraku, mientras entrenaba a Tsuki, no dejaba de admirar en silencio el talento de su hijo, pues en pocos días había logrado adoptar el estilo de los Anbu, un avance enorme. Durante ese mismo tiempo, mientras Uchiha Tsuki se concentraba en su entrenamiento para los Anbu, también ocurrieron algunos sucesos en Konoha. Debido a las graves pérdidas que había sufrido la élite del clan Uchiha, el clan, bajo el control de Uchiha Fugaku, había comenzado a decaer. Incluso en ese momento, el clan Uchiha solo podía retener el control de la policía militar, sin poder extender su influencia a otros ámbitos. Y, a causa de esa pérdida de poder, el propio Fugaku, como líder del clan, había sido cuestionado, lo que había provocado disturbios en la rama secundaria del clan Uchiha, generando un revuelo considerable. Sin embargo, al leer estos informes, Uchiha Tsuki sintió que detrás del clan Uchiha había alguien avivando el fuego. Esa persona no era otra que Shimura Danzou, el anciano de Konoha que no deseaba ver prosperar al clan Uchiha. Y mientras se reprimía con fuerza al clan Uchiha, el clan Hyuga comenzaba poco a poco a resurgir. Desde la muerte de todos los ancianos del clan Hyuga, todo el poder del clan había quedado en manos de Hyuga Ieyasu. Además, como el clan Hyuga había tenido una actuación excelente durante la batalla en Konoha, se había alzado como una nueva casa principal. A los ojos de muchos ninjas y civiles de Konoha, el declive del clan Uchiha y el auge del clan Hyuga habían hecho que la aldea contara con dos grandes casas. El ascenso del clan Hyuga había puesto aún más nervioso al actual líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Con disturbios internos en el clan Uchiha y el auge del clan Hyuga, Fugaku vivía día a día bajo una enorme presión. En varias ocasiones, Fugaku había ido a la residencia de Uchiha Tsuki para pedir su ayuda. Pero Tsuki, cada vez que lo veía, solo mencionaba que se preparaba para la selección de los Anbu y lo despachaba. Después de todo, Fugaku aún no había entregado a Tsuki lo que le había prometido, lo que ya había generado cierta desconfianza en este, que no estaba dispuesto a ayudarle a controlar el clan Uchiha por el momento. En cuanto a otros acontecimientos en Konoha, eran en su mayoría asuntos triviales. Así, Uchiha Tsuki pasó varios días tranquilo en Konoha, hasta que finalmente recibió la convocatoria del tercer Hokage. Kakashi, ¿también has venido? Frente a la oficina del Hokage, cuando Uchiha Tsuki se disponía a entrar, resultó que Ataque Kakashi apareció ante él. En ese momento, Kakashi ya se había recuperado por completo de sus heridas, y al ver a Tsuki, una chispa de alegría brilló en sus ojos. Acto seguido, asintió y dijo: Tsuki, si no me equivoco, vas a romper otro récord. Kakashi, también te felicito por ascender a Chunin. Al escuchar a Kakashi, Uchiha Tsuki esbozó una sonrisa y dijo: Después de hoy, ambos ascenderemos a Chunin. Lástima que pronto me presentaré a la selección de los Anbu y probablemente no pueda seguir haciendo misiones contigo.
Pero tus nuevos compañeros no tardarán en aparecer. He oído que Obito, Rin y Gai se están desempeñando muy bien en la academia. Cuando se gradúen, es muy posible que se unan a tu equipo con Minato-kun y los demás para entrenar. Tienes razón, Tsuki. Al terminar Uchiha Tsuki, Kakashi reflexionó un momento y preguntó. Tsuki, ¿qué te parece si yo también me presento a los Anbu? Olvídalo por ahora, Kakashi. Uchiha Tsuki negó con la cabeza y respondió directamente. Si no tuviera tantos problemas, no me presentaría a los Anbu. Solo haciendo misiones en equipo se puede aumentar la fuerza rápidamente. Por eso, Kakashi, entrena bien junto a Minato-kun y Kushina. Espero que cuando volvamos a hacer una misión juntos, hayas logrado superarme. Kakashi, tengo muchas ganas de enfrentarme a ti, no me decepciones. Por supuesto. Kakashi apretó los puños con fuerza e hizo un gesto firme de asentimiento. A continuación, Uchiha Tsuki y Kakashi se presentaron ante el tercer Hokage para recoger la vestimenta y obtener oficialmente el rango de Chunin. Como la batalla en Konoha acababa de terminar, el tercer Hokage, al verlos llegar, solo les hizo unas preguntas sencillas y luego ordenó a los Anbu que prepararan lo necesario para que ambos ascendieran a Chunin. Y cuando recibieron lo que necesitaban de los Anbu, Uchiha Tsuki y Kakashi se convirtieron por fin en verdaderos Chunin. Y además, Uchiha Tsuki había logrado romper un nuevo récord. El de Chunin más joven. Al mismo tiempo, en el archivo ninja de Uchiha Tsuki quedó registrada esta frase. 7 años, Uchiha Tsuki, asciende a Chunin. Capítulo 357. Shimura Danzou. Tsuki, ¿te vas a entrenar? Después de ascender a Chunin, los ojos de Ataque Kakashi brillaban de alegría. Evidentemente, poder convertirse en Chunin había hecho que incluso el normalmente arrogante Kakashi no pudiera evitar sentirse orgulloso. Pero justo cuando se puso impaciente el chaleco reglamentario de Chunin de Konoha, dirigió su mirada hacia Uchiha Tsuki, como preguntándole por qué no se ponía la vestimenta de Chunin. Al oír la pregunta de Kakashi, Uchiha Tsuki miró la ropa que tenía en las manos y sus párpados se contrajeron violentamente. Tsuki no entendía qué demonios había pasado por la cabeza del diseñador del uniforme de Chunin de Konoha. Dejando de lado lo extraño del uniforme, el chaleco color caparazón de tortuga que debían llevar los Chunin era algo que él no podía aceptar. Así que, poco después de que Kakashi hablara, Uchiha Tsuki preguntó resignado. Kakashi, ¿de verdad te parece bonito este uniforme? Por supuesto. Respondió Kakashi como si fuera lo más natural. El uniforme de Chunin de nuestra aldea es el más bonito de todas las aldeas ninja. Además, llevarlo no solo simboliza que somos Chunin de Konoha, sino que representa el honor que tenemos. Tsuki, en esta promoción del examen Chunin, solo tú y yo, junto con Sasori de la arena de Tsunagakure y Terumi Mei de Kirigakure, hemos obtenido el rango de Chunin. ¿Acaso no sientes que es un honor? Honor, la verdad es que no lo siento. Uchiha Tsuki se encogió de hombros con resignación y continuó. Kakashi, ascendimos a Chunin por nuestra propia fuerza, así que es algo natural. Además, el uniforme de nuestra aldea es horrible. Solo de ver esa pinta, tengo más ganas de aprobar la selección de los Anbu. Mira qué guapos son los uniformes que llevan los Anbu. Tsuki, tu sentido de la estética es realmente malo. Cuando Uchiha Tsuki llegó a este punto, Kakashi hizo un gesto de desdén con los labios y siguió vistiéndose con el uniforme de Chunin. Y lo peor para Tsuki fue que, al decir esto, Kakashi le lanzó una mirada de desprecio. Vamos, que hay cosas que ni el tío más paciente podría soportar. Pero Tsuki no iba a discutir con Kakashi sobre qué uniforme era más bonito. Así que, cuando Kakashi terminó de ponerse el uniforme de Chunin, Tsuki se preparó para irse con él. Luego volvería a la residencia de Tsunade para entrenar y terminar cuanto antes los preparativos para los Anbu. Kakashi también debía seguir entrenando, pues deseaba con urgencia volverse más fuerte para superar cuanto antes a Tsuki. Pero lo que Uchiha Tsuki jamás imaginó fue que, cuando se disponía a marchar, varios Anbu aparecieron de repente ante él. Y esos Anbu vestían uniformes distintos a los habituales, lo que hizo que Tsuki frunciera ligeramente el ceño. Entonces, esos Anbu lo miraron a él y luego echaron un vistazo a Kakashi, que estaba a su lado, y dijeron con tono gélido. Uchiha Tsuki, el anciano Danzou te solicita. ¿Danzou? Al oír de repente el nombre de Shimura Danzou, Uchiha Tsuki entrecerró los ojos con gravedad. Kakashi, en cambio, no mostró ninguna reacción. Después de todo, Danzou era un anciano de Konoha. Si quería ver a Tsuki, a Kakashi no le parecía mal. Acto seguido, sin darle oportunidad de rechazar, los Anbu hicieron que Tsuki se despidiera de Kakashi y lo acompañara a ver a Danzou.
Mientras seguía a aquellos Zanbu para encontrarse con Danzou, Uchiha Tsuki se sintió bastante intranquilo durante todo el trayecto. Después de todo, Danzou nunca había tenido en buena estima a los ninjas del clan Uchiha. Itsuki sabía desde hacía tiempo que Danzou pretendía enfrentarse a él, así que ahora que iba a verlo en persona, incluso alguien como Tsuki no podía evitar sentir tensión y presión. Como Danzou también trabajaba en la oficina del Hokage, Tsuki llegó rápidamente siguiendo a los Zanbu. Cuando Danzou, con el cuerpo lleno de vendajes, lo vio llegar, ordenó a los Zanbu que se retiraran. Y cuando todos se hubieron ido, Tsuki percibió una leve sonrisa en el rostro de Danzou. Entonces, Danzou sonrió mirando a Tsuki y dijo: Uchiha Tsuki, ¿verdad? Sí, Danzou-sama, respondió Tsuki respetuosamente, con mucha cortesía. Pero en cuanto Tsuki terminó de hablar, Danzou ya se había levantado lentamente y se acercó a él. Uchiha Tsuki, eres el chunin más joven de nuestra aldea, tu futuro es prometedor. He oído que quieres presentarte a la selección de los Zanbu para servir a nuestra aldea. Es una buena idea. Por eso, antes de que te presentes, pienso encomendarte una misión. Si la realizas bien, te aseguro que superarás la selección de los Zanbu. ¿Qué te parece? Danzou-sama, ¿de qué misión se trata? Al principio, al ver a Danzou, Uchiha Tsuki pudo sentirse algo nervioso, pero en cuanto empezaron a conversar, ya no mostró señal alguna de inquietud. Al contrario, estaba muy tranquilo. Y esa actitud pareció complacer aún más a Danzou. A continuación, la sonrisa en el rostro de Danzou se hizo aún más marcada. Tsuki llegó a pensar que el Danzou de la trama original y el Danzou que tenía delante eran dos personas completamente distintas. Después de todo, el Danzou de la trama original era siempre serio, hosco y profundamente sombrío. Entonces, sonriente, Danzou extendió la mano y la puso sobre el hombro de Tsuki, diciendo: Uchiha Tsuki, la misión que quiero encomendarte es muy sencilla. Espiar en secreto al clan Hyuga y recopilar información. Como miembro del clan Uchiha, supongo que no quieres ver al clan Hyuga convertirse realmente en la casa principal de la aldea, ¿verdad? Por eso creo que esta misión es la más adecuada para ti. ¿Crees que puedes con ella? Sí, no hay problema. Frente a un viejo zorro como Danzou, cuanto menos hablara Tsuki, más iniciativa tendría. Por eso respondió escuetamente y se dispuso a marchar. Pero ¿quién iba a decir que Danzou aún tenía algo que decir? Justo cuando Tsuki se iba, la voz de Danzou llegó a sus oídos. Uchiha Tsuki, ahora mismo tengo cierta información importante sobre el actual líder del clan Hyuga, Hyuga Yashi, y sus conexiones con otras aldeas ninja. Así que espero que puedas recopilar toda la información posible sobre el clan Hyuga. Cuando tengas suficientes pruebas, yo te ayudaré a derrocar al clan Hyuga. ¿Qué te parece? Capítulo 358. La conspiración de Danzou. Contener. Al escuchar la voz de Shimura Danzou, lo primero que cruzó la mente de Uchiha Tsuki fue que Danzou pretendía usar la fuerza del clan Uchiha para contener al clan Hyuga, cuyo desarrollo era demasiado agresivo. Porque, en ese momento, lo único que podía frenar al clan Hyuga dentro de Konoha era el otro clan principal, los Uchiha. Después de todo, Danzou, como miembro del Consejo de Ancianos de Konoha, no podía utilizar sus poderes para limitar el crecimiento del clan Hyuga. Era evidente que Danzou quería valerse de Uchiha Tsuki y del poder del clan Uchiha que había detrás de él para contener el avance del clan Hyuga, y no porque realmente necesitara la ayuda de Tsuki. Si Tsuki no hubiera pertenecido al clan Uchiha, ¿acaso Danzou se habría tomado la molestia de reunirse con él? Por lo tanto, cuando Uchiha Tsuki comprendió la intención de Danzou, respondió sin dudar. Danzou-sama, solo puedo intentar recopilar información sobre el clan Hyuga. En cuanto a las disputas entre clanes, no puedo involucrarme. Le pedí a mi sensei que no participaría en conflictos entre clanes. Espero que lo comprenda. Entiendo. Al oír las palabras de Uchiha Tsuki, Danzou fue borrando lentamente la sonrisa de su rostro y dijo: en ese caso, Uchiha Tsuki, limítate a cumplir con la misión que te he encomendado. Dicho esto, Danzou hizo una pausa y continuó. Bien, no hay nada más. Puedes retirarte. Sí, Danzou-sama. En cuanto Danzou terminó de hablar, Uchiha Tsuki asintió y respondió, pensando que por fin podría regresar. Pero de camino a la residencia de Tsunade, Tsuki no pudo dejar de reflexionar sobre el clan Hyuga. Porque si hasta Danzou se preparaba para contener al clan Hyuga, eso significaba que el clan Hyuga ya tenía la fuerza para rivalizar con el clan Uchiha. En principio, el ascenso del clan Hyuga no tenía nada que ver con Uchiha Tsuki. E incluso si el clan Uchiha perdía su estatus de casa principal, tampoco le afectaría. Pero, a causa de Hyuga Yashi, Tsuki sentía que debía hacer algo para ayudar al clan Uchiha a frenar al clan Hyuga.
Ahora que Danzou se había puesto en contacto con él, le brindaba una excelente oportunidad. Así que, antes de dirigirse a la residencia de Tsunade, Uchiha Tsuki pasó primero por las dependencias del clan Uchiha. Allí se reunió con el actual líder del clan Uchiha, su socio, Uchiha Fugaku. Tsuki-kun, me alegra mucho que hayas venido a visitarme. En solo unos días, Fugaku parecía mucho más demacrado. Era evidente que los conflictos internos del clan Uchiha eran graves y no le dejaban tiempo para descansar. Pero Tsuki no tenía por qué preocuparse por la salud de Fugaku. En la trama original, Fugaku vivió hasta la masacre del clan Uchiha, lo que demostraba que no sucumbiría por los problemas del clan, sino que solo perecería bajo sus propias ambiciones. Al oír las palabras de Fugaku, Uchiha Tsuki no le mostró mejor semblante. Luego, tomando aire profundamente, Tsuki le dijo: Fugaku-kun, he venido a preguntarte cuándo piensas entregarme aquello que me prometiste. Tsuki-kun, lamento mucho la espera. En ese instante, una sonrisa asomó en los labios de Fugaku. Sin duda, Fugaku pensaba que si Tsuki había venido a reclamarle lo prometido, significaba que todavía tenían margen para seguir colaborando. A continuación, Fugaku ordenó que trajeran una caja y la colocó frente a Tsuki, diciendo: Tsuki-kun, aquí tienes la herencia de tu antepasado, el Gunbai. En cuanto al pergamino de los sellos que necesitas, dame un poco más de tiempo. Seguro que podré entregártelo pronto. Bien. Uchiha Tsuki guardó la caja, asintió ligeramente y preguntó: Fugaku-kun, ¿sabes por qué he venido a verte? Por el clan Hyuga. En cuanto Tsuki hizo la pregunta, la sonrisa en los labios de Fugaku se hizo más amplia, y respondió: Tsuki-kun, ¿por fin estás dispuesto a ayudarme a enfrentarme al clan Hyuga? No te preocupes, Tsuki-kun, no te faltaré a lo que te mereces. Así que, si tienes alguna idea, dímela directamente. Después de todo, no soy un extraño, ¿verdad? Muy bien, Fugaku-kun. Eso es lo que esperaba oír. Tras escuchar a Fugaku, Uchiha Tsuki asintió y dijo: Hace un momento, Danzou me llamó para encargarme una misión. Recopilar información sobre el clan Hyuga. Por lo que dijo, parece que se dispone a contener al clan Hyuga. Además, afirmó tener pruebas de que Hyuga Yashi mantiene contactos con el enemigo. Si consigo más información sobre el clan Hyuga, él se compromete a ayudarnos a derribarlos. Pero, por supuesto, de lo que dice Danzou solo podemos creer la mitad. Dicho esto, Tsuki hizo una pausa y continuó. Danzou es un viejo zorro, Fugaku-kun. Ya sabes cómo se las gasta. En mi opinión, podemos cooperar con Danzou, pero sin dejar que nos tome ventaja. Fugaku-kun, a partir de ahora, encárgate tú de recopilar información sobre el clan Hyuga. En cuanto a los conflictos internos de nuestro clan Uchiha, no te preocupes demasiado. Si ese viejo zorro de Danzou ha decidido colaborar conmigo, ya no debería poder seguir dividiendo al clan Uchiha. Gracias, Tsuki-kun. Al llegar a este punto, una chispa de alegría brilló en la mirada de Fugaku, que acto seguido se deshizo en agradecimientos. Pero, tras despedirse de Fugaku, Uchiha Tsuki seguía sintiendo que algo se le escapaba. Sin embargo, aunque reflexionó durante todo el camino de regreso a la residencia de Tsunade, no logró identificar qué era aquello que había pasado por alto. Pero, justo cuando Uchiha Tsuki llegaba a la residencia de Tsunade y se disponía a entrenar, de repente, recordó su inminente presentación a la selección de los Anbu, y entonces cayó en la cuenta. Pensó para sus adentros. Ya veo, había olvidado que Danzou, como anciano de Konoha, también tiene derecho a elegir a los Anbu. Si logro ser seleccionado y Danzou me escoge, probablemente ni siquiera el tercer Hokage podría objetar. Y si Danzou me recluta para sus Anbu, seguro que me enviará al escuadrón Raíz. Danzou, vaya Danzou. Nunca imaginé que, incluso queriendo utilizarme, prepararías un plan tan maestro. Pero, si consigues llevarme al escuadrón Raíz, ¿realmente crees que podrás controlarme por completo? Al llegar a este punto, un destello de hielo brilló en la mirada de Uchiha Tsuki, que apretó los puños con fuerza. Danzou, me estás subestimando. Capítulo 359. Funeral. En la trama original, si Itachi Uchiha no se hubiera unido al escuadrón Raíz para trabajar bajo las órdenes de Shimura Danzou, la masacre del clan Uchiha probablemente se habría retrasado mucho tiempo. Además, Itachi no habría tenido que cargar con la culpa por toda la aldea, convertirse en el asesino de su propio clan y ser el hombre más odiado por su propio hermano pequeño. Por eso, cada vez que Uchiha Tsuki pensaba en la posibilidad de ser reclutado para el escuadrón Raíz, su ánimo se volvía sombrío. Sin duda, Tsuki no quería convertirse en un instrumento al servicio de Danzou o de los intereses de Konoha. Precisamente por eso, Tsuki debía encontrar la manera de desbaratar el plan maestro de Danzou.
Por supuesto, si realmente no tuviera alternativa, podría negarse directamente a la invitación de Danzou y rechazar convertirse en Anbu. Después de todo, Tsuki contaba con el respaldo de Tsunade y del clan Uchiha. Así que, si Danzou intentara presionarlo, tendría que considerar las fuerzas que había detrás de Tsuki. Una vez hallada la manera de contrarrestar la conspiración de Danzou, Uchiha Tsuki vivió de forma muy rutinaria los días siguientes. Sin embargo, esa vida rutinaria podría haber resultado una tortura para cualquier persona normal. Porque Tsuki, aparte de entrenar, solo estudiaba con Tsunade la fabricación de nuevos medicamentos secretos y las bases teóricas de nuevos ninjutsu. Así que Tsuki llevaba una vida casi de eremita, encerrado en la residencia de Tsunade, raramente reunido con sus amigos y compañeros. Por las mañanas y las noches, Tsuki dedicaba tiempo a purificar su energía espiritual y a acumular chakra. En cuanto al resto de disciplinas, normalmente se dedicaba a consolidar lo que ya había aprendido, centrándose por completo en el entrenamiento de los pasos fragmentados básicos del clan Yagami. Hay que decir que la forma perfecta de esos pasos, el Shunpo, era demasiado tentadora para Uchiha Tsuki. Cada vez que pensaba en la posibilidad de dominar el ninjutsu espacio-temporal, su corazón se encendía. Sin embargo, entrenar los pasos fragmentados básicos le parecía a Tsunade una pérdida de tiempo. Así que, en cuanto Tsuki se recuperó del todo, Tsunade volvió a entrenarlo a su manera. El entrenamiento infernal de la muerte de cada día prácticamente agotaba hasta la última gota de energía de Tsuki. Pero el entrenamiento infernal de la muerte de Tsunade no servía de nada, porque si Tsuki tenía algún momento libre, seguía empeñado en entrenar los pasos básicos, aunque fuera hasta caer desmayado en la cama. Con Tsuki entrenando cada día en la residencia de Tsunade, la situación en Konoha se estabilizó por fin. Los dos grandes clanes, Uchiha y Hyuga, seguían enfrentándose en secreto. Pero el clan Hyuga, como nuevo poder en Konoha, se estaba desarrollando con gran fuerza, llegando a eclipsar al antiguo clan principal, los Uchiha. Sin embargo, cuando Fugaku acudió varias veces a la residencia de Tsunade para visitar a Tsuki, no se le veía apesadumbrado porque el clan Uchiha estuviera siendo reprimido. Al contrario, cada vez que Fugaku venía a ver a Tsuki, sus ojos brillaban de emoción. Evidentemente, durante ese tiempo Fugaku había conseguido información relevante sobre el clan Hyuga. Si entregaba esa información a Tsuki, y este se la transmitía a Danzou, los buenos días del clan Hyuga tocarían a su fin. El clan Hyuga, liderado por Yashi, todavía no había advertido las desventajas de su rápido crecimiento. Porque el clan Uchiha se había convertido en casa principal de Konoha tras años de acumulación y asentamiento. En comparación con el recién llegado clan Hyuga, los Uchiha tenían unas bases más sólidas. Pero Yashi, como líder del clan Hyuga, no se daba cuenta de ello. Por eso, incluso Tsuki sabía muy bien que, en un futuro próximo, el clan Hyuga saldría perdiendo, y precisamente a manos del clan Uchiha y de Danzou. Así pasaron 2 semanas, durante las cuales Uchiha Tsuki vivió encerrado en la residencia de Tsunade entrenando sin descanso. Y en esas 2 semanas de entrenamiento, Tsuki consolidó su fuerza y logró nuevas mejoras. Sin embargo, en los días siguientes, Tsuki iba a estar muy ocupado. Las razones eran, primero, que Tsunade le ordenó seguir trabajando en el hospital ninja de Konoha. Segundo, que debía presentarse al examen de selección de los Anbu. Y tercero, que tras el fin de la batalla en Konoha, comenzarían los funerales de los ninjas caídos en la guerra. Casi a diario, Tsuki tenía que sacar tiempo para asistir a los funerales de aquellos ninjas muertos en combate. Pero al principio, cuando Tsuki asistía a los funerales, normalmente solo cumplía con el trámite, porque iba acompañando a Tsunade. Sin embargo, ese día Tsuki tendría que asistir a un funeral con toda solemnidad. Porque los funerales de ese día eran para los ninjas caídos del clan Uchiha y del clan Hyuga. Así que, antes de que amaneciera, Tsuki ya se había levantado, se había puesto un kimono negro y se había reunido con el líder del clan Uchiha, Fugaku, para dirigirse al lugar de la ceremonia. Tsuki-kun, ¿sabes por qué nuestro clan Uchiha va a celebrar el funeral junto con el clan Hyuga? Mientras caminaban hacia el funeral, Fugaku había dispuesto a los élite del clan Uchiha alrededor, y le dijo en tono neutro. En realidad, nuestro clan Uchiha había fijado hoy para rendir homenaje a nuestros élite caídos. Pero Hyuga Yashi, al enterarse, decidió que su clan también celebrara hoy el funeral junto con el nuestro. Parece que quiere aprovechar la ceremonia para humillar a nuestro clan Uchiha y exhibir el poder del clan Hyuga. Hyuga Yashi está cegado. Al oír a Fugaku, una sonrisa sarcástica asomó en los labios de Uchiha Tsuki, y dijo. Yashi cree que porque el clan Hyuga se está desarrollando con fuerza, ya puede erigirse en casa principal de Konoha.
Lástima que no se ha dado cuenta de que su clan Hyuga está en una situación crítica. Ahora los del clan Hyuga se han vuelto demasiado arrogantes y han enfadado a muchos clanes de la aldea. Me imagino que hoy, cuando vea el resultado del funeral conjunto, la expresión de Yashi será de lo más interesante. Jaja, Tsuki-kun, tienes toda la razón. En cuanto Tsuki terminó, Fugaku soltó una carcajada, asintiendo con complicidad. Pero, cuando Fugaku dirigió la mirada hacia adelante y vio a alguien que aparecía de repente, la sonrisa se fue borrando de su rostro. Acto seguido, una chispa de gravedad brilló en sus ojos, y dijo con seriedad. Tsuki-kun, parece que viene a buscarte. Ten cuidado con las apariencias. Capítulo 360. Distanciamiento. Entendido, Fugaku-kun. Espérenme un momento. Al oír la advertencia de Fugaku, Uchiha Tsuki dirigió su mirada hacia la persona que tenía delante y sintió un leve dolor de cabeza. Efectivamente, quien se había presentado ante Tsuki y los demás era Hyuga Anya. En ese momento, los clanes Uchiha y Hyuga estaban enemistados en Konoha, y la amistad entre Tsuki y Anya no podía escapar a esa situación. Además, Anya sentía por Tsuki algo más que amistad, lo que complicaba aún más las cosas. Por un lado, Tsuki no quería que la rivalidad entre clanes afectara su amistad. Por otro, no deseaba herir los sentimientos de Anya, así que enfrentarse a ella era incómodo. Pero Tsuki sabía bien que era mejor un final rápido que un sufrimiento prolongado. En lugar de mantener falsas esperanzas en Anya, era mejor que ella perdiera toda esperanza de una vez. Por eso, Tsuki no pidió a Fugaku y los demás que se fueran. Al contrario, quería dejar clara su postura ante los miembros del clan Uchiha. Sin embargo, cuando se acercó a Anya y vio la sonrisa en su rostro, dudó un instante. Y fue esa duda la que hizo que la sonrisa de Anya se ensanchara aún más. Entonces, ella le tendió una elegante caja de comida y le dijo. Tsuki, todavía no has desayunado, ¿verdad? Mira, hice sushi especialmente para ti. Pruébalo. Gracias, Anya. Su expresión seguía siendo fría, pero aunque la respuesta de Tsuki sonó algo seca, aún contenía un deje de ternura. Sin embargo, el corazón de una niña es muy sensible. Al percibir el distanciamiento de Tsuki, Anya sintió una emoción extraña en su interior. Pero, como joven élite del clan Hyuga, no era una persona que se rindiera fácilmente. Así que, viendo que Tsuki aceptaba la caja, Anya le dijo con una sonrisa. Tsuki, sé que la relación entre nuestros clanes no es buena. Pero nuestra amistad no se verá afectada, ¿verdad? Porque, Tsuki, una vez dijiste que somos ninjas de Konoha, no ninjas de un solo clan, ¿no es así? En ese momento, Tsuki sentía emociones encontradas. De verdad no quería que los asuntos entre clanes afectaran su relación con Anya. Pero Tsuki sabía que debía tomar una decisión, porque Fugaku y los miembros del clan Uchiha lo estaban observando. Entonces, tras respirar hondo, la determinación en sus ojos se hizo más profunda. Acto seguido, se dio la vuelta para regresar junto a los Uchiha, y dijo con tono neutro. Anya, nuestra amistad no cambiará, pero espero que no hagas más tonterías. No es por la relación entre mi clan y el tuyo, sino porque de verdad no quiero que hagas tonterías. Anya, espero que entiendas lo que quiero decir. En adelante, no vuelvas a buscarme. Me presentaré a la selección de los Anbu. Dicho esto, Tsuki regresó junto a Fugaku sin titubear, y ni siquiera miró a Anya al pasar a su lado. Pero Tsuki, que la observaba con su shiton, pupila púrpura, vio claramente cómo, después de que él se alejara, los ojos de Anya se enrojecían. Sin embargo, la fuerte Anya contuvo las lágrimas con todas sus fuerzas, sin dejar que brotaran, solo sollozando suavemente. Al ver la tristeza de Anya, Tsuki suspiró profundamente. Fugaku, en cambio, estaba muy satisfecho con la actitud de Tsuki. Mientras se dirigían al funeral, dijo con una sonrisa. Tsuki-kun, lo has hecho muy bien. Recuerda, los del clan Uchiha no podemos hacernos amigos de los Hyuga. Si no recuerdo mal, esa chica se llama Hyuga Anya, ¿verdad? Es una élite de nueva generación del clan Hyuga, pero a mi parecer no es gran cosa, está muy por debajo de nuestro Tsuki-kun. Sin ganas de hacer caso a Fugaku, Tsuki asintió y permaneció en silencio hasta llegar al lugar del funeral. Allí, Hyuga Yashi ya esperaba con los élite de su clan. Y cuando Yashi vio llegar a Tsuki y los demás, una sonrisa enigmática asomó en sus labios, como si esperara ver el ridículo de los Uchiha. Sin embargo, Tsuki no prestó atención a esa sonrisa ligeramente burlona, sino a la disposición del clan Hyuga. Sin duda, los Hyuga se colocaban según su estatus dentro del clan. Yashi, como líder, ocupaba el primer puesto. Un paso detrás estaba su hermano, Hyuga Izashi.
Aunque Ieyasu y Hisashi estaban enfrentados, la posición de Hisashi dentro del clan no había cambiado en absoluto. Incluso, gracias al apoyo de la rama secundaria, Hisashi ya tenía fuerza para enfrentarse a Ieyasu. Mientras Hisashi viviera, sería un sueño imposible para Ieyasu controlar por completo el clan Hyuga. En cuanto al clan Uchiha, el primer lugar era, naturalmente, para Fugaku. Pero ni los Hyuga, incluidos Ieyasu y Hisashi, habrían imaginado jamás que un paso detrás de Fugaku estuviera Tsuki, que acababa de ascender a Chunin. Al ver a Tsuki detrás de Fugaku, Ieyasu sintió aún más remordimiento por no haberlo eliminado. Y Tsuki vio claramente ese remordimiento en la mirada de Ieyasu. Pero cuanto más se arrepintiera Ieyasu, más feliz se sentía Tsuki. Porque, según Tsuki, si lograba disgustar a sus enemigos, eso era motivo de alegría. A continuación, el funeral transcurrió con normalidad. Aparte de unos discursos de Fugaku y Hisashi, Tsuki permaneció distraído la mayor parte del tiempo. Pero justo cuando terminó el funeral y Tsuki se disponía a regresar con Fugaku al clan, la figura del tercer Hokage apareció ante él. Entonces, al ver a Tsuki paralizado, el tercer Hokage esbozó una sonrisa amable y dijo: Tsuki, acompáñame a dar un paseo. Sí, tercer Hokage-sama. Si el tercer Hokage daba una orden, ni siquiera Fugaku podía oponerse, así que Tsuki no tuvo más remedio que seguirlo. Mientras paseaban sin rumbo por Konoha, Tsuki no dejaba de preguntarse qué querría realmente el tercer Hokage de él. Pero ni siquiera Tsuki esperaba que el tercer Hokage fuera a hablar de manera tan directa. Entonces, oyó que el tercer Hokage, con tono neutro, le preguntaba: Tsuki, ¿te gustaría servir bajo las órdenes de Danzou?